Tengo el honor de presentar ante ustedes, con profundo respeto y admiración, al cronista e historiador de Cerro Azul, Víctor Hugo Gómez Barrios. Su trabajo, que forma parte de la página oficial del honorable ayuntamiento que preside el ciudadano Francisco Javier Medina del Ángel, en el apartado Crónica Municipal, busca acercar a la ciudadanía los hechos más relevantes de la historia local. Es un reconocimiento a su dedicación por preservar la memoria de nuestro municipio. A continuación, les presentamos el documental Ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. ¿Qué tal, amigos? Con qué gusto los saludamos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Un programa más de Arte Digital. Gracias por la respuesta que han dado a los trabajos que hemos hecho para usted. Y por supuesto, invitarlos a seguir viéndonos. ¿Para qué? Para recibir esas buenas opiniones, inclusive críticas que nos hagan, moderar, moldear, cambiar o como usted nos diga. Usted es quien manda a nuestro querido público. Este día vamos a abordar un tema interesantísimo que es algo que en el siglo XIX inicia su vida, que poca gente lo conoció de los que actualmente vivimos, pero que tenía una importancia tal que era el único medio de transporte entre Cerro Azul y, vamos a decir así, hasta Madero, Tampico, Árbol Grande y esos centros, Matarredondo y esos centros petroleros de hace muchos años. Me refiero con esto al ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. Bien, después de esto quiero agradecer por parte de nuestro productor que está siempre al pendiente de mejorar todo tipo de circunstancias para llegar a sus hogares lo mejor que se pueda. Y saludo y agradezco al licenciado Emanuel Vite Hernández, productor del programa. Y recuerden, un servidor de ustedes, Víctor Hugo Gómez Barrios, cronista e historiador de Cerro Azul, agradece infinitamente las facilidades que otorga la familia Ramírez Melo y Ramírez Solís para la grabación de esto que será un gran documental. Ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. ¿Está usted listo? Porque partimos. Ya nos vamos en ese ferrocarril. A principios del siglo XIX, ustedes recordarán perfectamente que estábamos inmersos en algo tan importante como lo era petróleo. El petróleo, el oro negro. ¿Qué es lo que ocurre con ello? Bueno, pues que este famoso ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo vino a ser respuesta necesaria para todo lo que requería las compañías, ¿verdad?, de aquel entonces, que perforaron desde la hacienda de Tulillo, allá en Ébano, San Luis Potosí, hasta toda la parte del norte de este estado de Veracruz, tan querido por nosotros, e incluso llegar más allá de las fronteras de nuestro municipio, llegar hasta Álamo, llegar a Tepecintla, llegar a Tantima, a todos los hermanos, Tancoco, Tamiagua, toda esta tierra que fue perforada por las compañías extranjeras y que era necesario saber cómo era posible transportar aquellas moles de acero, aquellos equipos de perforación, la maquinaria, incluso la misma gente. Así es que permítame ahora dar lectura a este libro, a quien voy a dar también parte para ustedes. ¿Por qué? Es necesario que ustedes vean que esto no ha sido inventado por un servidor. Esto es la realidad de un escrito recogido por parte de la historia. Y dice así, con todo respeto y estimación dedicamos este trabajo al señor ciudadano e ingeniero don Antonio J. Bermúdez, director general de Petróleos Mexicanos, al licenciado Pragedis Balboa, subdirector técnico administrativo de la misma empresa, Petróleos Mexicanos, al ingeniero Vicente Inguanzo, gerente de petróleos en la zona norte, y al honorable Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Así viene el escrito. Y dice, esta obra fue editada por el señor W.J. Archer, miembro de la Pan American Transport Company de Nueva York, traducida al castellano por Francisco Jamelius Contreras. Ese señor era de origen guatemalteco, sabía perfectamente el inglés. Bueno, vamos a abordarlo posteriormente a esto. Y asesorados
por el ciudadano José Barragán Camacho y tomado al dictado por Antonio Cárdenas Pecero. Fíjense nada más, aquí viene una serie de datos, pero en realidad importantísimo en toda la región donde se perforó un pozo petrolero. Así es que quiero que me acompañen y vamos a revivir palabra por palabra, si usted me lo permite, de este texto que dice así. La terminación del ferrocarril de la compañía, se refiere a la Huasteca Petroleum, es en San Jerónimo, localidad que se presta para que conjunto en Cerro Azul hagan posible el inicio o el final o a la inversa de las vías férreas que se tuvieron la necesidad de construir. ¿Para qué? Para poder transportar lo anteriormente dicho. Dice, este corre al sur de Chapapote Núñez, 50 millas distante. Surte a los campos de Casiano y Cerro Azul y varios centros de trabajo más, lo que ahora es la sección más importante de los campos petroleros. El ferrocarril entre Cerro Azul y San Jerónimo y el kilómetro 22 y Casiano fue terminado en enero 4 de 1913 hasta la extensión llamada kilómetro 22. Vamos a ubicarnos. Si va de usted de Cerro Azul, llega a Naranjos, adelantito de Naranjos, sobre la carretera 180, hay una desviación a la derecha que nos permite entrar a lo conocido como la brecha huasteca. Allí es kilómetro 22. ¿Por qué kilómetro 22? Se va usted a preguntar. Pues es sencillo. Los kilómetros contaron a partir de San Jerónimo hacia Cerro Azul. Así es que el kilómetro 22 eran 22 kilómetros de la estación allá en el estero de Carvajal, en San Jerónimo, frente a la costa de la laguna de Tamiagua. Esta primera parte fue terminada allí. Dice ahí, y terminó el 4 de enero de 1913 la extensión de 47 kilómetros hasta Cerro Azul, Veracruz. Lo voy a usted ubicar si conoce nuestro querido municipio. Allí donde consideramos ese sitio al lado del parque, ¿sí? Al lado del parque hay una cuadra especial a que la llamamos Tepicentro. Hoy se encuentran ahí varios negocios y en la antigüedad allí había algunos negocios muy conocidos en nuestra historia y por nuestros viejos, ¿verdad?, antecesores, mi padre, mis abuelos y inclusive un servidor. Allí había un molino de nixtamal, allí había también la famosa Perlita, ¿verdad?, donde iban a curarse por ahí los que bebían por la noche. Allí también hoy se encuentra una marca comercial de una banca. Ya usted sabe de cuál. Ok, pues en ese sitio se le llamaba la Casa Redonda. ¿Por qué Casa Redonda? Porque esa era la figura que tenía. Toda esa parte era un círculo donde daban cabida a lo que vamos a llegar, a los dos motores, el número 4 y el número 5 de ese ferrocarril. ¿Sabe usted quién hacía la limpieza de cada una de sus partes? Nada menos que un personaje también ícono de nuestra historia, el llamado Lico el Loco. Y lo recordamos, ¿saben por qué? Porque lo tomó la maestra Consuelo Sobrevilla, una gran maestra, gracias a Dios todavía la tenemos viva. Bueno, ella hizo la historia de esta leyenda de Lico el Loco. Pues continuamos con esta lectura. Alrededor de este ferrocarril, dice, empezaron a florecer los pueblos. Han crecido rápidamente con asombrosa velocidad en lo que antes era una tierra selvática. Este ferrocarril ha sido de un inmenso constructivo y en el momento presente el ferrocarril y la carretera que ya está por construirse siempre están congestionados de tráfico. Para 1916 se requerían por lo menos 2 días para visitar las estaciones entre la terminal, o sea, San Jerónimo y Cerro Azul. Hoy en día uno puede salir de Tampico por la mañana y llegar por la tarde a estos lugares. Las estaciones de bombeo que visitaba
esta vía férrea, llegaban hasta Tierra Blanca, muy cercana al río Tuxpan, 100 millas de distancia. Esto era para que usted, querido amigo que me escucha, se imagine pues una travesía en estas vías del ferrocarril. El almacenaje en Casiano consistía en 6 tanques. Ahí viene la importancia. Una capacidad de 300,000 barriles de aceite que se podían almacenar en estos lugares. En Cerro Azul había una capacidad en los tanques de 97,000 barriles. Y las estaciones estaban cada 50 kilómetros. Eran 7. A saber, las vamos a ir nombrando una por una. Esto es lo que dice la importancia, ¿ven?, de lo que era el ferrocarril por parte de este escrito que tiene una verdadera importancia para todos los que nos gusta la historia. Ahora me voy a este otro trabajo. Sí, este otro trabajo viene también explicado. En los albores del siglo XIX, y debido al auge petrolero en sitios como el Cerro de la Pex, allá en San Luis Potosí, precisamente en Ébano, es donde se inicia propiamente, oficialmente, la historia del petróleo en México. Los llamados aventureros del oro negro, como Mr. Edward L. Doheny, adquirieron por medio de gente sin escrúpulos y dispuesta a todo, incluso al asesinato, pues consiguieron lotes o terrenos de incalculable riqueza petrolera, estableciendo lo que decía el general Cárdenas en su visita a estas tierras una vez que estuvo destacamentado por ahí por Pueblo Viejo. Decía: no puedo concebir un estado dentro de otro estado. ¿Por qué dijo eso? Porque una visita del general Cárdenas, que en aquel tiempo no tenía ese grado, lo decimos por respeto, es que le fue exigido un pase. Si usted, amigo militar, o como lo hayan expresado su presentación, no puede pasar si no tiene un pase de la compañía, porque esta tierra pertenece ya sea a la compañía El Águila o ya sea a la compañía Huasteca Petroleum. Usted se puede imaginar entonces la frustración y la manera de pensar del entonces señor Cárdenas para que le fuera rechazado el pase de un sitio a otro. Pero ahí va nada menos ni nada más. Palabras más, palabras menos, el general Cárdenas le dijo a su secretario, el general Mujica: algún día voy a venir a terminar con esto. Y fue así, exactamente fue así. ¿Cómo? Vino y declaró la expropiación del petróleo y se acabaron ese montón de pases para pasar de un sitio a otro. Pensar en la realización de todo esto, es decir, cómo llevar material del entonces Tampico, que es donde llegaban como puerto maquinaria de otros países, principalmente de Inglaterra y los Estados Unidos, cómo hacer para llevar material químico a los pozos que ya estaban perforando, cómo hacer para llevar refacciones, inclusive gente que añoraba estar aquí en Cerro Azul, en estas tierras petroleras, para ingresar a la industria y para trabajar en lo que aquello era la Novel, empresa, ¿verdad?, de la Huasteca y de la compañía El Águila. Bueno, por eso era la imperiosa necesidad de tener cada quien una logística, es decir, un medio de transporte que pudiera hacer todo ese trabajo y poder dar respuesta, como vuelvo a repetir, de toda la necesidad que tenían en estas tierras. Pues fue así como se creó el ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. La compañía inició una serie de actividades para la explotación de los yacimientos descubiertos de esta importante vía férrea. Vuelvo a comentarles: 47 kilómetros desde San Jerónimo hasta Cerro Azul y 1 kilómetro más. Ese kilómetro más era para los vagones. Querido público, si usted es de Cerro Azul, Veracruz, conoce bien una instalación que es donde se hace el agua potable para nuestro querido municipio, para la cabecera municipal, ¿sí? Está en la carretera que lleva hasta la comunidad de Piedra Labrada. Pues frente al ingreso de esta estación hay una cañada, ¿sí? Una cañada que actualmente ya se encuentra, pues ahora sí, habitada por varias
varias casas que han sido construidos en ese lecho de la cañada. Pues ese lecho era precisamente para todos los vagones de aquel ferrocarril. Arriba de esta calle, o sea, rumbo a la parte sur de este punto, existían todavía o existen, vamos a ver si nuestro productor, el licenciado Vite, toma esa fotografía, todavía tanques de almacenamiento, presas, tubería para cargar el combustible a estos vagones. Fíjense nada más, esta es nuestra historia, así es que ya estamos. Cuando supimos precisamente de esta historia tan apasionante y la compartimos hoy con usted, nos dimos cuenta que la vía férrea que había sido construida, pues tenía ese kilómetro más del centro de Cerro Azul, de esa plaza donde le digo, llamada la Casa Redonda, hasta este lugar. Era 1 kilómetro más, entonces fueron 48 kilómetros en realidad. Si quitamos la carretera 180 y la ponemos donde está, vamos a cumplir con las palabras que el señor Jamelius, ¿sí se acuerda el nombre del traductor? ¿Sí? Bueno, el señor Jamelius se queda sorprendido y ahí va, me voy a remontar a kilómetro 43. Cuando llegan por ese lugar, el señor Doheny y el señor Jamelius platicando de la belleza que estaba frente a ellos, en esta explanada donde hoy es la cabecera municipal, dijo el señor en forma poética que era un dosel alrededor del camino, pero que aquí había un claro para poder ver todo el panorama que se presentaba frente a ellos. Y el señor Doheny dijo, mira, es un hermoso cerro azul. Esa es la otra teoría, ¿sí? De tal manera que el señor Jamelius, en este mismo libro que les acabo de contar, en otra de sus páginas, dice, palabras más, palabras menos, me encuentro situado frente a la colina del cerro que le da el nombre. ¿Y dónde estaba situado el señor? Estaba situado precisamente en la colonia americana, hoy 18 de marzo. Me imagino porque hay la primer fotografía del Cerro Azul, es un cercado que limitaba esa colonia 18 de marzo con otras áreas. Y ahí las mujeres, muy a la usanza norteamericana, y los señores también, pues con los sombreros típicos de la moda de ese lugar y en aquellos años, pues era un lugar para divertirse. Incluso allí existió una piscina. Esta piscina, por necesidad y seguridad de los habitantes de la hoy colonia 18 de marzo, pues fue cubierta con tierra. Había quedado allí como mudo testigo el trampolín de la alberca, ¿sí? Allí en ese mismo lugar, en un edificio de madera, todavía existía la posibilidad de encontrarse frente a frente con la famosa historia nuestra. Allí había un señor ya de pelo cano completamente. ¿Y qué hacía? Bueno, el señor Pulido, José Pulido. Este señor atendía allí lo que se consideró tiempo más atrás un centro que albergaba mesas de billar, juegos de mesa y algunos otros tipos de diversiones. Pero cuando investigó el señor en un libro, resulta que don José Pulido había formado parte de las Guardias Blancas, ¿sí? De las Guardias Blancas. Entonces, volviendo al tema del ferrocarril, ya nos ubicamos dónde y cómo. Bueno, salía precisamente de la casa que les mencioné yo, hoy Tepicentro, rumbo a el lugar donde había que conectar la parte de los vagones, es decir, la que les acabo de mencionar aquí en la Cañada, y continuar su ruta pasando por lo que hoy conocemos como la Pichonera. ¿Sí se acuerdan? La Pichonera, atrás del desaparecido edificio que albergó las oficinas de Teléfonos de México. Esa era la vía, continuar por ahí. Vamos a presentar una fotografía de ese tiempo por ahí, por parte de nuestro productor. Llegar hasta el taller eléctrico ya desaparecido. Hoy es un sitio donde se le da atención a los niños
¿verdad? A los niños menores, a los infantes que necesitan del cuidado especial, ¿verdad? Allí hay un lugar especial. Y luego en esa explanada hoy tenemos un centro que sirve para fiestas, ¿verdad? Que le fue cedido ese terreno a una persona de aquí de Cerro Azul. Después hay un templo y después está el puente del ferrocarril. Lo van a ver ustedes con el trabajo tesonero y muy profesional de nuestro productor, el licenciado Vite. Van a ver ustedes allí el puente que en alguna inundación de hace muchos años se le consideró por parte de Protección Civil un sitio peligroso porque para la idiosincrasia de las personas que estaban a cargo, pues no permitía el paso libre del agua en las crecientes, que ahí podía almacenarse o quedarse la basura, los troncos, y fue demolido. Fue demolido con las lágrimas del recuerdo que nos trae ese sitio porque era testigo mudo del acontecer histórico del ferrocarril. El ingeniero Luis Miguel Bernet Rodríguez, que estuvo a cargo de la administración de Pemex en su tiempo, hace ya algunos años, él consideró necesario darle vida a ese sitio y mandó a ponerle sus bases, ya no de los troncos de madera tan grandes que tenía al principio y que fueron utilizados para leña posteriormente, sino de cemento, pero dejó la parte alta, ¿no? Dejó la parte alta del lugar. Nos dio mucha nostalgia, más que nada a un servidor. No me encontraba en Cerro Azul, sino tal vez me hubiera puesto con algunos otros ciudadanos a que se hiciera ese tipo de actividades o acciones. Bueno, ya nos vamos por ahí, seguimos porque va el ferrocarril o la vía, va paralela a la carretera que lleva a un centro comercial. Me voy a permitir, con el permiso de todos, pues aquí sí decir, bueno, para allá, para Horrera, ¿no? En esa avenida que se llama Abundio Juárez Méndez. Ahí sigue completamente. ¿Y qué cree, amigo que me está viendo allí en casita? Recuerden ustedes que esa vía da vuelta completamente 90 grados para pasar frente al campo en aquel tiempo dedicado al béisbol, pero que hoy se llama David Medina, merecidamente, un pelotero de mucho renombre aquí por su profesionalismo en este tipo de deportes. Bueno, y continuar, pasar por el campo Carlos Hermosillo, continuar hasta los terrenos de la feria y perderse en la exuberante maleza que hay posterior a esos terrenos de la feria y de la colonia recientemente hecha, la colonia popular. En ese sitio, al finalizar, había un puente todavía. Vamos a permitirnos poner ahí ese puente para que usted lo vea, ¿sí? Con todavía el grueso del sostén en los pilares que sostenían el puente. Unos pilares de madera sumamente fuertes y firmes, de madera creosotada. Aquí tengo que empezar también o regresarme a la historia. Allí en esa curva que les platico después de este negocio de comercial del departamento, ya tampoco existe departamento de producción, hoy hay instalaciones de una gasera. En esa curva, en 1918, tomó vida el primer tianguis que hubo en Cerro Azul. Según don Tomás Turrubiates, que en paz descanse y en gloria esté, hacía referencia a que ellos llegaron por 1920 y ahí a los laterales de la vía férrea y del ferrocarril, en los laterales, allí se ponían los puestos, aquellos de catres, de madera y todo ello, para ofrecer y pues tratar de vender muchos de los productos que no tan solo eran de origen mexicano. Había productos, aunque usted no quiera creer, de origen chino, traídos con la nao, la embarcación llamada nao de China, ¿verdad? Que ya llegaba ya por el Pacífico. Pero como la tierra aquí de Veracruz tenía mucho dinero en oro por el petróleo, pues de allá venían cosas de Europa, venían cosas de Estados Unidos, en fin, de muchas partes del mundo y se vendían en ese lugar. ¿Cómo me di cuenta?
El señor Calcalio Palavicini, con quien tuve amistad, también en paz descanse, alguna vez haciendo la construcción de las bases de su domicilio encontró muchos frascos con la letra, ahora sí, clásica del pueblo chino, que no es el abecedario nuestro, no son la manera de expresarse nuestra, sino son, pues ahora sí, figuras que solamente el chino entiende. Y otras en inglés, otras en francés, algunos perfumes en francés. Es decir, según nos platicaba don Tomás Turbiate, vuelvo a repetir, pues esta era una gran historia. ¿Qué ocurrió? Me va usted a preguntar. Bueno, ocurrió que se localizó el Pozo 38, ahí a espaldas de ese lugar, y la gente de ese tianguis fue invitada a abandonar el lugar, no por otra cosa, sino por evitar cualquier incidente en la perforación. No les pareció la idea. Alguien dice que la misma compañía mandó quemar el tianguis y bondadosamente después apareció diciéndole a los que estaban liderando el hecho, ¿verdad? de la protesta por qué habían quemado: no se preocupen, los vamos a reubicar. Y lo reubicaron a donde actualmente está el tianguis. Por eso el nombre de La Curva. ¿Qué le parece? Por eso se llama La Curva, ese sitio allá en el tianguis, que por cierto, el año pasado se cumplieron 100 años. 100 años de esa reinstalación de La Curva aquí, la primera que le menciono, y la curva del tianguis, que viernes a viernes la vemos floreciente, siempre abundancia de comestibles frescos, abundancia de telas y de muchas otras cosas, herramientas y lo que se vende propio en ese tianguis. Pues esta gran serpiente de hierro se desplazaba por esos lugares majestuosamente imponente, llevando su preciada carga a su destino. Y ahí vamos a ver. Aquí me permití traer, y la vamos a enfocar, ¿verdad?, ya posteriormente, el precio de los boletos por utilizar este medio de transporte llamado ferrocarril, ¿sí? Empezando con 35 centavos, el más barato, ¿verdad? Después costó 75 centavos y por último, ya para finalizar esta historia del ferrocarril, tuvo un costo de $1.05. Aquí tiene usted ejemplo de estos que son los boletos originales que mandó a hacer no la compañía daba documentos, ¿sí? Documentos escritos para abordar el ferrocarril. Petróleos Mexicanos, una vez creado, en marzo, el 7 de junio de 1938, emitió boletos que le permitían a usted en forma de abono, es decir, iba usted de viaje y le hacían un orificio al boleto, al abono. Ya usted utilizó el 7 de junio su ida a San Jerónimo, de regreso a otro orificio y así, y tenía ese precio. Y ahí era el transporte de ida y vuelta. Yo me imagino, porque no logré, aún a pesar de que tengo mi edad ya algo avanzada, no logré utilizarlo porque en el año de mi nacimiento fue el año que terminó su servicio. Nazco en febrero y el oficio se recibe el 28 de julio y el 31 de julio, donde la empresa Petróleos Mexicanos, dado los costos para volver a reutilizar esta vía férrea, eran exuberantes y no había forma de costearlo. Ahí es donde termina ya el funcionamiento, pero en su tiempo vamos a llegar a esto. Ya les vuelvo a repetir que vamos a irnos adentrando, y entonces aquí vamos a tener que decirles que esta vía atravesaba, entre otros muchos puntos importantes de Cerro Azul, el Parque Primero de Mayo, para llegar ¿a dónde? A la Casa Redonda, sí, por parte de Los Motores. Y se ubica en la mitad del campo Primero de Mayo, ahí, que tenía otro nombre, tenía otro nombre el parque, no Primero de Mayo. Continuaba junto al cine, o las instalaciones que sirvieron al cine Lázaro Cárdenas, hoy son también otra institución bancaria. En una línea recta y poniente, ya les vuelvo a repetir,
por pasar por el taller eléctrico, por enfrente del cuartel de bomberos, y ahí se iba desplazando poco a poco. ¿Quiénes fueron los que integraron el sitio llamado Ferrocarril San Jerónimo? Ahí me permito yo hacer alusión a los siguientes nombres con todo respeto, porque ya en su mayoría ya fallecieron. Allí estuvo, entre muchos otros, don Lorenzo Martínez Pineda, como maquinista. Él, para que usted lo pueda ubicar, señor padre de don Victoriano Martínez, papá de Goyo Martínez, Gregorio Martínez, mi gran amigo, que le mando un saludo. Y pues también hay otros nombres, también gustoso siempre de ser el maquinista. Ahí estuvo también don Crisanto Hernández, lo ubico de nuevo. Don Crisanto Hernández fue papá del desaparecido don Luis, a quien decíamos de sobrenombre con respeto La Flecha, ¿sí? Papá de Luis Hernández, también La Flecha, chico, que hoy está también por ahí laborando en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. Don Hilario Gómez era el fogonero, también como conductor del ferrocarril, ¿verdad? Don Efraín Rivera como garrotero. Don Refugio Hernández, a quien agradezco infinitamente a su familia. Don Refugio Hernández Gómez, pariente, ¿verdad? El huirlochero era don Clemente Robles. Así es que una familia de personas conocidas. En este caso, don Refugio Hernández, papá de Ángel Hernández, y usted es un trabajador ya viejo, ya retirado, ya de acordar de Ángel Hernández, de don Clemente Robles. No me gusta a mí decir los sobrenombres, pero bueno, muy conocido el señor don Clemente Robles, ¿verdad? Del ingeniero Robles, a quien respeto y admiro. La otra terminal, o sea, San Jerónimo, esto es en Cerro Azul. La terminal en San Jerónimo, Guarda Celoso, ahí va, vamos a poner la fotografía. Sí, le voy a pedir con todo cariño y respeto a nuestro productor, al licenciado Vite, que ponga la fotografía. Fíjense, Guarda Celoso, en una modesta escuelita, la campana de una de aquellas máquinas, ahí dice, eran la 4 y la 5. Una de esas campanitas las guardan allí en la escuela primaria de San Jerónimo. En la única avenida que hay, antes de llegar a dar vuelta a la izquierda, allí había un restaurante de mi prima, a quien saludo con mucho afecto desde aquí, Irene Barrios, que servía exquisitos, pero exquisitos platillos de la comida lacustre. Ahí preparaban la excelencia de los mariscos, ¿no? Y pues era reconocida, mi parienta, mi prima, era reconocida y sigue siendo reconocida. Claro que la edad deja huella y hoy ya está retirada de esta actividad, pero fue parte de esta historia. Antes de llegar a su casa, del lado izquierdo está la escuela, y ahí todavía se está exhibiendo la campana. Ahí se exhibe la campana. Petróleos Mexicanos, ahí viene la parte triste, ¿verdad? Petróleos Mexicanos, con el oficio 13, diagonal 1376, con fecha 31 de julio de 1953, envía un comunicado a la representación sindical de la sección 13, que en ese tiempo estaba a cargo del secretario general, don José Luis Ocampo. ¿Quién era don José Luis Ocampo? Sánchez Ocampo, bueno, el papá de quien fue presidente municipal en doble ocasión, José Luis Sánchez Segura, conocido, y lo digo con todo respeto, como el Tejano. Bien, pues allí sabemos perfectamente que después de este oficio hubo una serie de descontento entre todos los municipios, de los cuales servía, ¿verdad?, para una forma u otra llevar y traer muchas cosas de otros sitios de Tampico para acá. Entonces, Tepetzintla, Álamo, Tamiagua, Tancoco, Naranjos, Tantima, Ozuloama, todos estos lugares pedían al presidente de la República, al secretario de Gobernación y a muchos, como lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver para que vean que no estoy inventando, que no desapareciera ese ferrocarril. Así es que, mientras esto sucede, en mi escrito hago mención precisamente de San Jerónimo. Algún día visite San Jerónimo y casi en todos los lugarcitos ahí de este pintoresco sitio pegado a la laguna de Tamiagua, donde hoy en día extrañamos
pues ahora sí, con dolor y con tristeza, el hecho, y lo repudiamos, del asesinato de ese ser tan especial que era la delfina, ¿verdad? Que todo el mundo conoció, o mucha gente conoció, un animalito que no le hacía nada mal a nadie, en la cual nosotros jugábamos con ellos, nos abrazábamos y nos llevaba por todo lo que es la terminal del estero de Carvajal y empezar por allí a la playa de la laguna de Tamiagua. Mucha gente fue, inclusive por ese poder que tienen los delfines, decía alguna de las personas con las que platicamos, que esta delfina pues hacía posible que muchos de los niños que no podían hablar o tenían problemas de locomoción, allí mismo como que tenía algo especial este animalito, ¿verdad? Que era apreciado por todos, inclusive y llegaba usted, alquilaba una lancha y toda la gente llevaba una especie de escalera para que se abordara y ahí mismo le pegaban y la delfina se venía presta y ahí andaba dándole vueltas a la embarcación y permitía que uno la agarrara y sacara fotografías, en fin. Una historia hermosa la de esta delfina, pues terminaron con ella. Volvemos a lo mismo y pues ahora sí, acompañados del tintinar de la campana, pues ahí terminaba esta historia. Me voy a pasar de este escrito y les pido a ustedes un poquito de espacio en el tiempo para poder poner lo que a continuación van a ustedes a admirar. Continuamos, muchas gracias por este lapso de espera, pero era con el único fin de preparar lo siguiente que es muy interesante. Cerro Azul Veracruz tuvo un testigo, ese testigo fiel del ferrocarril y de su paso por este territorio, pues ya no está, únicamente en el recuerdo de nosotros que vivimos esta experiencia. En algunos años, gustoso de esta historia, pues me di cuenta de que el puente había sido invadido por maleza, mucha maleza tenía el puente y yo quería sacar fotografía del lugar precisamente para tener el recuerdo en una fotografía. ¿Qué ocurrió? Bueno, lamentablemente con el machete en mano, pues rodé por lo escabroso del lugar, el sitio que estaba precisamente a la orilla del arroyo Tantala, que en ocasiones crece tanto que llega a tener inundaciones en las partes bajas, pero alguien me vio cuando rodé hasta el arroyo y no era más que alguien a quien yo admiro y en paz descanse, don Ariel Viniegra Mojica, expresidente municipal, que en paz descanse. Fíjense, voy a decirles con la honestidad que me permite y la sensibilidad que me permite la vida, tuve una gran amistad con el señor presidente, expresidente don Ariel Viniegra. Él vio cuando rodé por allí y agradezco infinitamente ese gesto tan grande que echó abajo lo que muchas veces pensamos, promesa de político. Ahí les va por qué. Cuando ruedo yo de la parte alta del puente que existió aquí en Cerro Azul, en esa avenida que lleva, ya les digo, en aquel tiempo al departamento de transportación, se bajan las personas que comúnmente lo ayudaban, me ayuda a salir y me dice, palabras más o menos, dice, Huguito, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste, mijo? Así, con ese cariño y pues que lo caracterizó siempre. Señor presidente, pues no, gracias a Dios no me pasó nada, únicamente pues el lodo y todo eso. ¿Pero qué andas haciendo, hijo? Pues resulta que quiero sacar una fotografía, pero así estaban las condiciones del puente. A unos laterales allí había mucha maleza y no permitía distinguir con exactitud las dimensiones del puente. Este fue el testigo fiel del acontecimiento histórico del ferrocarril en su tiempo, ¿sí? Y palabras más, palabras menos me dijo, espérate, Huguito, yo lo mando a limpiar, ¿qué te parece? Y sobre todo lo pinto. ¿De qué color lo quieres? Fíjense, ¿de qué color lo quieres? No, señor, del que usted quiera, del que usted permita. Lo importante es que esté pintado, ¿verdad? Porque el óxido pues se refleja en el acero de estos puentes y se van a echar a perder algún día. Y así lo dejó, mire. Así lo dejó para un servidor. Al otro día,
¿verdad? Por eso echó abajo aquello de que son promesas de político. No, él cumplió con su palabra y eso siempre lo admiré. Ahí está, bien pintadito, tanto el puente de la carretera del Abundio Juárez Méndez, ¿verdad? Ese sitio, también la parte alta, el puente del ferrocarril, ¿verdad? Tiempo después, pues lamentablemente, se le pusieron unas bases de cemento por parte del ingeniero Bernés, como yo les dije, y lamentablemente alguien lo mandó a tumbar. El único testigo que daba. Déjenme presentarles ahora cómo era en realidad el puente en su tiempo. Esta era la construcción del puente en su tiempo. ¿Sí? Así más o menos estaba, con esas bases tan grandes y tan fuertes, ¿no? Para soportar el peso del ferrocarril, que era una máquina de acero. ¿Sí? Esta es una fotografía. Después, al llegar al sitio, ¿verdad?, que les comunico, adelante de los terrenos de la feria, estaba este otro puente, ¿sí? Pura madera creosotada, buenísima la madera esa para sostener. Antes de llegar a la entrada de Sacamistle, ¿sí? Del lado izquierdo y antes del cerro ese que en forma de cono que se ve y se admira, ahí estaba este otro puente. Ya ahorita no hay ninguno, lamentablemente ya no hay puente, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen ustedes. Cuando el huracán Hertz, ya me acordé, el huracán Hertz, pues hizo estragos en estos lugares, en estos sitios, y aquí está otro puente, ¿verdad?, de la época. Miren nada más, este otro puente precioso, ¿no? Entonces, este es el antecedente en cuanto a los puentes de aquel tiempo, hechos y realizados pues con la tecnología de esos años, pero muy fuertes. Entramos en materia. Ahora vamos a entrar a un tema que pues quisiera dispensar su atención, porque aquí voy a presentarles este croquis, este diagrama de las instalaciones de la HPCO, que marcan, entre otras cosas, precisamente San Jerónimo, ¿sí?, la terminal de este ferrocarril. Y si ustedes me lo permiten, porque nuestro productor va a tener a bien hacerlo con más calma, aquí van ustedes a encontrar, dice San Jerónimo. Aquí se encuentra con una mancha negra el San Diego de la Mar número 3, mejor conocido como Dos Bocas. Aquí se encuentra el estero que lleva por nombre Estero de Carvajal. Aquí está la laguna de Tamiagua, donde se encontraba la famosa Delfina. Aquí, un poco antes, se encuentra precisamente la estación, dice allí, San Jerónimo Station, viene en inglés, está todo en inglés. Y algo que vamos a ver, acá se encuentra la vía férrea, en la orillita, ¿verdad? En la orillita que llega precisamente a la estación de ese sitio llamado San Jerónimo. Vienen otras partes importantes, pero todo en inglés, el Estero de Carvajal. Ahí viene pues la ranchería, Rancho La Mar. ¿Se acuerdan que se llama San Diego de la Mar? La Mar es un apellido, yo no sabía. Yo decía de la Mar, el mar, ¿no? No, era La Mar, San Diego de la Mar. El dueño había sido la persona que había llegado ahí, se apellidaba La Mar. Y otras cosas interesantes de este mapa que aproximadamente sería hecho por 1919, 1920. Ya en forma tranquila, nuestro productor va a tener a bien considerar esas imágenes más cercanas. Pues, si usted ya se fue con un servidor en la imaginación hasta llegar a kilómetro 22, entonces ya llegamos a lo que se consideró una de las vías que en aquel tiempo se antojaba esperanza, a la misma forma, pues angustia, ¿verdad? Había conectado el presente y el pasado, me refiero a la brecha huasteca. Un sitio que permanente y eternamente será bañado
por las aguas de la costa, allá donde llega pegado a la laguna del Tamiahua, la brecha huasteca. Este sitio, el huapango, ese baile sobre madera, pues le pone ritmo a estos sitios, porque donde quiera no se escuchaba otra música más que la música del huapango en sus tiempos, con aquellos puentes pequeños hechos a base de tubería para pasar de un sitio a otro, donde la brecha alimentaba, pues ahora sí, el sentir y la emoción de todos los que alguna vez pasamos por esos lugares. El verde de lado y lado, ¿verdad? La exuberancia de una vegetación. Eran pocos los lugares que ya ofrecían los sembrados de maíz o de frijol. Eran lugares selváticos, solitarios, ¿verdad? Con la presencia de los centros petroleros. Era un venir y venir de la gente buscando precisamente pues los motivos de la existencia de sitios como el kilómetro 22, Juan Casiano, que tuvo en el Juan Casiano 7 su esplendor con una producción de miles de barriles y que se hizo importante para todos, ¿verdad? Entonces, llegar a otros lugares poco a poco, la desviación a Saladero, que está también allí, y muchos sitios pequeños que le daban vida a la brecha huasteca. Y paralelo a esto, la vía del ferrocarril que iba serpenteando, ¿no? Iba con una gran serpiente de acero para llegar hasta allí, hasta la estación de San Jerónimo. Allí en la estación de San Jerónimo, les había yo comentado, pues había también, allí estaba un trabajador que fue pariente de un servidor, don Alberto Barrios. Él formaba parte del lugar, de ese sitio, ¿no? Me parece que también estuvo trabajando ahí, gente muy conocida de este lugar, porque la gente cuando en 1970 termina la Laja y su vida productiva, cuando le dicen adiós a la empresa o a la industria petrolera, muchos de ellos todavía con la fortaleza de la juventud son cambiados, ¿verdad?, a Cerro Azul, Veracruz, y continuaron trabajando aquí, pero muchos de ellos se quedaron en la Laja. Por eso la Laja y Cerro Azul pues son dos lugares hermanados precisamente por la actividad, pero también con lazos consanguíneos, porque ahí dejamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. De hecho, mi señor padre, don Víctor Gómez Hernández, empieza trabajando precisamente allá en Ébano en 1934, y en su recorrido hasta llegar a Cerro Azul, paso obligado, también estuvo en Mata Redonda trabajando y posteriormente en La Laja. Así es que pues todos ellos merecen en el testimonio del recuerdo un espacio para poder comentar acerca de la historia que escribieron en este ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. En su oportunidad les muestro, tal vez las letras son demasiado chicas, pero bueno, es conveniente leer este documento de la compañía Huasteca Petroleum. Habla de la contratación de mi señor padre, don Víctor Gómez Hernández, ¿verdad? Precisamente como peón. Él no fue ingeniero ni nada, y no me avergüenzo, sino todo lo contrario. Me enorgullece contar parte de su historia porque formó parte también del mantenimiento de las vías del ferrocarril. Este documento lo acredita. Aquí está el sello de la compañía, aquí está el membrete que dice Huasteca Petroleum, aquí está la firma en aquel tiempo del encargado, pues ahora sí un nombre ilegible, pero ahí está la fecha, 1934, ahí, para que ustedes puedan admirar el documento. Después viene otro documento también de mi señor padre, donde viene pues parte de su origen. Aquí viene el Llano de Bustos. En esas estaciones donde se rebombeaba el aceite hasta llegar a Mata Redonda, por allá, pues que eran 7, estaba Garrapatas, estaba pues todos desde aquí de Cerro Azul, la estación de bombas de Cerro Azul, y ahí se va poco a poco entrando en la maleza por la brecha hasta llegar a Mata Redonda, pero ahí toca Llano de Bustos, y también toca otro destino, Horconcitos. Horconcitos tenía instalaciones también de la empresa en aquellos años. Fíjense nada más, allí dice aquí mayo 8 de 1937, a punto ya estaba de consumarse lo que era la expropiación del petróleo. Otro documento que presento con mucho orgullo de mi señor padre.
Y también, pues ya en su momento vamos a presentar estas dos fotografías que le dan vida al inicio de la grabación que usted tuvo amablemente que ver, ¿verdad? De cómo es que se hace que la teoría del nombre de Cerro Azul por el señor Gemelius en la traducción. El Cerro Azul. ¿Por qué? Porque estaba solito, parecía un pequeño quequi en color azul en aquellos años. Así es que este es el testimonio, y aquí está otro testimonio, que es una fotografía similar de la misma instalación, el hospital de la empresa, en aquel tiempo Huasteca, ¿no? Que era de madera. Lo vamos a presentar el de madera, y posteriormente estos que son fotografías posteriores al hecho. Y vamos a entrar a algo más complejo, ¿sí? Un poquito más complejo. Siempre tuve en mi memoria y en mi conocimiento el hecho de que los rieles del ferrocarril y los durmientes tenían un origen. ¿Dónde? Los Estados Unidos, ¿no? Inclusive la pieza que voy a mostrar, una de ellas dice Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero qué creen? Ayer que le di mantenimiento a esta pieza que ustedes están viendo, aparecen sobre relieve unas palabras, K-R-U-P-P, Krupp, y dice 1881. Buscando en el internet, usted que es gustoso de meterse a estas situaciones, ¿verdad? Del internet, me llevo la gran sorpresa de que la pieza no fue hecha en Chicago, Illinois. Ahí se recibieron por parte de los Estados Unidos para después transportarse a varios lugares, entre ellos California, Santa Fe, esos lugares. Pero la compañía Huasteca, que manejaba mucho dinero en dólares, Edward Lawrence Doheny, su dueño, platicando con el señor Rockefeller, que era accionista, compraron este material para realizar el ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo, ese del cual hemos estado platicando a lo largo. ¿Y qué creen? Pues que esta pieza nació en Alemania. Ahí tuvo su hechura, ¿verdad? Por la siderúrgica. Y nuestro productor en su momento va a poner parte de esta historia de la famosa Krupp 1881. Y la sorpresa, es decir, en tierras de Cerro Azul, de Tancoco, de Naranjos y Tantima, Ausulama también, aparece precisamente esta historia que nos dejan los alemanes con nuestra vía férrea. Los durmientes también los va a mostrar nuestro productor. Los durmientes, yo voy a mandarle una fotografía que tiene incluso un clavo de vía allí en su interior como mudo testigo. Esa madera no es norteamericana, esa madera fue cortada en Canadá, ¿sí? Un país más al norte en forma geográfica, y traída a los Estados Unidos para ser bañada, vamos a decirle entre comillas, bañada con un producto derivado del petróleo llamado creosota, ¿verdad? Eran químicos y petróleo. ¿Para qué? Para que con ese baño pudieran aguantar o resistir las inclemencias del tiempo, sobre todo la humedad. Así es que el ferrocarril inicia en 1913 y aparece en 1958, pues haga usted la operación matemática, son los años de duración de estas piezas. Esta está intacta. El tiempo no ha pasado por este acero. La compañía Krupp no se dedicó precisamente a la hechura de rieles, sino a la manufactura de cañones para lo bélico, para la guerra, ¿sí? Infinidad de cañones y armamento y sus refacciones, pero también tenía un acero tan bien en su fortaleza, en su creación, que ahí está la muestra. Así es que, si es de 1881 cuando nace esta empresa y nos la envían aquí, usted lo está viendo, pues ya tiene casi siglo y medio y está intacto. Esta es parte de la historia. Así es que Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda también
hicieron parte de lo que hoy tenemos como historia en Cerro Azul. Y gracias al auge petrolero de los inicios del 19, ¿verdad? En los primeros años del 16, con la aparición del Pozo 4 y su gran producción, con Juan Casiano 7, con el Potrero del Llano número 4 también, que sirvió para alimentar páginas y que las mismas en ocasiones nos confundieron cuando leímos, por ejemplo, a Paul Boracres, de origen francés, hablar de los pozos y hacer su libro desde el escritorio, tal vez allá en Francia, ¿verdad? Confundió los dos pozos 4, ¿sí? Tanto el Cerro Azul como el Potrero del Llano son 4. Los dos fueron vecinos, por decir así, del arroyo Buenavista. Aquí, en lo que es el río Buenavista, hoy río Moralillo, pues alimentó parte de lo que fue la vía en paralelo hasta Tierra Blanca, ¿sí? Y allá el Pozo Potrero del Llano número 4, que inclusive superó en producción al Cerro Azul, en producción acumulativa, lo voy a explicar, al Pozo 4, tuvo la desgracia de no poder considerarse tan grande como el Cerro Azul, para mí, manera de pensar, porque no hubo con qué constatar ese hecho. En cambio, por esa lógica que tiene las matemáticas y el cuidado de la Huasteca, ellos previeron el accidente ocurrido con el incendio del Potrero del Llano, y la compañía HPCO, o sea la Huasteca, creada en 1907, ellos ya mandaron primero a hacer tanques de 55,000 barriles aquí en Cerro Azul, y los hologaseoductos que iban desde aquí hasta Matarredonda, ¿sí? De 8 y 10 pulgadas, 2 de 8 y 1 de 10. Todavía hay gente que dice, yo me acuerdo cuando escuchábamos el ruido peculiar del paso del aceite por esos lugares. Ah, bueno, por eso en otra plática, en otro programa, hablaremos de la estación de bombas, ¿sí? De aquí de Cerro Azul. Entonces, Paul Boracres, en su libro dice, de tal manera que la producción del Pozo Cerro Azul número 4 de Naranjos, Veracruz, hágame usted el favor, ¿verdad? Qué errores tan grandes. Se confundió, simple y sencillamente. Dice, son capaces de pagar con un día de producción o varios la deuda externa de Inglaterra. Tengo el libro, si usted gusta y tiene dudas, pues pasamos la copia, ¿verdad? Para que usted salga de esas dudas. Ese tipo de errores fueron muy frecuentes. ¿Por qué? No hicieron lo que hizo Javier Santos Llorente, Alicia Benítez, don José López Portillo y Weber, jalisciense, político, escritor y idealista, ¿verdad? Que vino hasta estos lugares a levantar la historia. Esa es la gran diferencia. Y otros escritores, precisamente de lo que fue la Huasteca, algunos de ellos con su pluma hicieron un retrato escrito de estos lugares, con la crudeza de los trabajadores y su forma de vivir. No podemos por qué mentirles, ¿verdad? Hay muchos, pero muchos testimonios de la vida de nuestros trabajadores. Con ello cuento a mis abuelos, a mi papá y a otros familiares de usted, amigo, que me está viendo ahí en casita. Fueron mudos testigos en aquel tiempo, vivos testigos de todo lo que ocurrió, ¿verdad? De las masacres, de la violencia, de la injusticia, del hambre, de la miseria. Petroleros sí, pero bajo el yugo de la Huasteca norteamericana y de la Compañía El Águila. Y le pusieron Compañía de Petróleo El Águila. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. De mexicana no tenía nada, ¿sí? Igual Compañía Huasteca, de Huasteca tenía pues nada más el nombre. Y por eso aparece aquí, el señor productor va a ver, aquí hay una aguilita, aquí hay una águila en la parte baja de este quinquet. Hay una aguilita y dice Compañía de Petróleo El Águila, ¿sí? Entonces la traje precisamente por eso, porque era para complementar todo lo que hemos ido platicando acerca de lo que es el petróleo y su antecedente en Cerro Azul. Así es que ya sabemos, esto hecho en Alemania, los durmientes, madera de Canadá cruzotada, traída a los Estados Unidos,
y de los Estados Unidos traídos a México para la elaboración, la organización de todo lo que concernía la logística y poder hacer posible la tarea de transitar, de comunicarse con todo ello. Ahora estoy aquí con los documentos que les platico de cómo fue que finalizó el ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo. Apenas se logra ya, por lo viejo, por lo grande, por lo antiguo. Dice aquí, síntesis del asunto en un oficio: desmantelamiento del ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo, aviso al público. ¿Sí? Y ahí viene la explicación. ¿Saben quién lo firma? El ingeniero superintendente general del Distrito Sur, ingeniero Raúl López Saucedo. Su nombre lo ocupó un campo deportivo por allá, ¿verdad? Aquí viene otro documento ya del Sindicato de Trabajadores Petroleros, del Comité Ejecutivo, donde analizan la repercusión que va a tener terminar con esta labor del ferrocarril, y se dirigen, ¿verdad?, al licenciado Pragedil Balboa, subdirector técnico administrativo por parte de la sección 13, dándole ahí los pormenores, ¿verdad? Dice ahí, en efecto y con fecha 31 de julio anterior, el departamento de personal de aquel distrito, a través de su oficio 13/1376, notificó a nuestra sección que a partir del día de hoy cesarían los servicios de pasaje y transporte de carga entre Cerro Azul y San Jerónimo por la vía anteriormente citada, y principiando a correr el término de disponibilidad para 23 trabajadores que prestan sus servicios en la conservación y mantenimiento del referido ramal férreo, y como motoristas, maquinistas, garroteros, etcétera, que en dicha dependencia han venido prestando sus servicios. Era el adiós al ferrocarril. Y vienen una serie, vuelvo a repetirles, pues de razones de peso para que se quedara ese famoso ferrocarril. Y ahí empiezan los escritos al señor Luis Ortega Estrada, jefe interino del Departamento Central de Personal de Petróleos Mexicanos, fechados en agosto de 1953. No nada más el sindicato petrolero hizo esas gestiones, no, aquí también vienen los representantes de las comunidades, ¿verdad?, cercanas a Cerro Azul y lejanas también. También, fíjense, carta dirigida al señor Braulio García Cortés, jefe del Departamento de Personal, y vuelven a repetir lo mismo, que no, se considera que va a tener un golpe fuerte a la economía y a todo el hecho de desmantelar el ferrocarril. Hay telegramas. Dice: ciudadano Adolfo Ruiz Cortines, presidente constitucional de la República, Palacio Nacional, a nombre del pueblo de Amatlán que represento, suplícole su intervención carácter urgente. Objeto no se desmantele vía Cerro Azul San Jerónimo, virtud que perjudica grandemente esta región, ya que es única que comunica en tiempos de lluvia y por donde distribuyen productos esta zona. No dudamos, espíritu justicia ha caracterizadole siempre. Confiamos en usted. Lo firma Régulo Cobos Díaz, agente municipal de Amatlán, Veracruz. Y así como él, también se dirigen a don Antonio J. Bermúdez como director de Pemex. Aquí viene otro, pero firmado por el presidente municipal, Florencio P. Cobos, ¿verdad? Esto lo dirigen de Naranjos, Amatlán. Telegrama ordinario, otro, dice aquí, comandante de la policía, fíjense, al señor arquitecto Carlos Lazo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, domicilio oficial en la Ciudad de México, dándole los mismos pormenores de que no se haga el desmantelamiento. Aquí, miren nada más, aquí aparece otro personaje también ícono en nuestra historia, dirigido al presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, y lo firma don Regino Torres Vitales. Él dice aquí: sufragio efectivo, no reelección, el agente municipal constitucional de Cerro Azul, antes de que fuera municipio libre, por supuesto. Viene otro firmado por don Abundio Hernández Pesina,
como secretario general de la sección 13, dirigido al arquitecto Carlos Lazo, con las mismas argumentaciones. Viene otro aquí por el comité ejecutivo de la sección 13, que lo firma don Eliodoro Ruiz Sánchez como secretario de Previsión Social. Otro firmado por don Abundio Juárez. Otro por alguien también que se convierte en parte de nuestra historia de Cerro Azul, Veracruz, y que consideramos con todo respeto, ¿verdad?, el cacique de Tepetzintla, don Basilio R. Miguel, que dice: organizaciones campesinas representamos, comprendidas municipios Tepetzintla, Tancoco, Naranjos, Tamalín y Tantima, ruegan respetuosamente a usted suspender orden de desmantelamiento ferrocarril Cerro Azul San Jerónimo, virtud, utilidad pública, vía de comunicación permanente, no existir carretera adecuada en tiempo de lluvias, Tepetzintla, firma Basilio R. Miguel. Toda esta historia, en realidad, de mucho peso, pero que no pudo hacer desistir, dice Estuardo Casados, comandante de la policía, dirige también al presidente de la República. A don Antonio J. Bermúdez lo firma el presidente municipal de Tepetzintla, refugio sobre Villa Saldaña. El don Cuco, que forma parte también de los pioneros de nuestro municipio libre de Cerro Azul. Aquí viene otro firmado por él, viene otro firmado por Basilio R. Miguel. Todas las dependencias que incluían, pues, presidente de la República, secretario de Comunicaciones, de Gobernación, ingenieros, bla, bla, todos recibieron una carta, una misiva, una petición de que no se desmantelara este lugar, pero no hubo respuesta. Felipe Vázquez González, dice aquí, municipal en funciones, agente municipal en funciones de la colonia El Mirador. Don Felipe Vázquez, papá de Felipe Vázquez Olivares, ex voluntario, director de la rondalla sección 13, un gran amigo como todos ustedes. Bueno, don Felipe, quien había tenido a bien cortarle el pelo, nada más ni nada menos, porque intercambiaron relojes. ¿Saben con quién? Con Augusto César Sandino de la Revolución Nicaragüense. Con Augusto César Sandino, aquí en la colonia El Mirador. Aquí también vienen varios documentos de ese tipo, telegramas ordinarios que hablan de la solicitud. Aquí también fechados, Luis García Larrañaga, aquí lo escribe también, aviso urgente, ¿verdad?, sobre el desmantelamiento del ferrocarril. Y también viene la respuesta, fíjense nada más, dirigida por ejemplo a don Refugio sobre Villa Saldaña. Me refiero a su atento mensaje del día 15 del actual, en el que solicita usted que se revoque la autorización para desmantelar la línea férrea de San Jerónimo Cerro Azul, por ser indispensable para las necesidades de la región. Y sobre el particular, me permito manifestarle que se encuentra en estudio la solicitud que presentó al respecto Petróleos Mexicanos, propietaria de esta línea que opera como ferrocarril particular, aduciendo la incosteabilidad en la explotación de la misma, por lo que oportunamente se resolverá lo que proceda, tomando en cuenta las razones que se sirve exponer. Le reitero a usted mi atenta consideración. Sufragio efectivo, no reelección, don Luis E. Bracamontes, subsecretario de Obras Públicas. Con copia a todas las dependencias del gobierno federal. Nos damos una idea, ¿no? También se dirigen al secretario general, a don Abundio Hernández, también a don Basilio R. Miguel. Y aquí ya viene una serie de documentos para que se desista de todo ello. Pero no fue posible, con todas estas misivas, cartas responsivas, todo ello no fue suficiente. Aquí las asambleas, incluso asambleas generales ordinarias y extraordinarias, donde los trabajadores exponen sus razones de peso, más de 1,500 trabajadores que conformaban la sección 13, ¿verdad? Diciendo y aduciendo pues que era importante dejar esta vía férrea. Y pues algunas otras. Algo importante,
Cuando vienen las elecciones políticas para el nuevo presidente de la República, cesa toda documentación al respecto, por encargo y cortesía de los partidos políticos, dirigidas a los jueces, a los magistrados, los trabajadores, ¿verdad? Fíjense, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, al presidente, a la secretaria de Comunicaciones, al de Economía, al de Estado, al director general de Pemex, a la Cámara de Comercio, en fin, a todo el mundo. No queremos que se desmantele. Y aquí vienen los costos. Aquí vienen los costos, ¿sí? Los costos de todo. Valor comercial del riel. En 1924 que se hizo una compra. En 1924 toneladas de riel a 400 pesos la tonelada, 769,600. 42.8 toneladas de planchuela, que forman parte también, 8,560, total 778,000. Una locomotora, valor comercial, en aquel tiempo, locomotora de vapor, 30,000 pesos. Locomotora de vapor, como fierro viejo, se lo pagaban en 6,000 pesos. Los motores de vía, 1,400, el valor comercial. En resumen, todo, ahí va la cuenta ya completa, con la compra de maquinaria necesaria, los accesorios y todo lo demás. Diosito, ¿verdad? Ahí va. 3,802,587. Inversión neta necesaria. En este caso, para reacondicionarlo primero. Y luego, con la venta de todo lo que había ya viejo y que no se iba a utilizar, pues no les daba ni para nada, ¿sí? Por eso no fue costeable la situación de reintegrarlo al servicio. Aquí viene un pormenor, fíjense nada más. Dice, para conocer la inversión inicial es necesario la reparación de los 48 kilómetros de vía. Se hizo un recorrido de inspección con los resultados siguientes. Ojo, durmientes de madera. El promedio de durmientes en malas condiciones con relación al número total es por lo menos del 56%. ¿Sí? Fíjense nada más, Número total de durmientes en 48 kilómetros. 100,000 durmientes. Cifra redonda. El balasto, se considera que el balasto es el 100% provisional existente y no se aprovecha para nada. El volumen total del balasto necesario, de acuerdo con la sección de la vía desconectada, ese volumen ocupado por los durmientes es de 40,620 metros cúbicos. Los rieles, los primeros 10 kilómetros de vía están expuestos a la brisa del mar y están muy deteriorados. Un 10% de los 38 kilómetros restantes en malas condiciones. La longitud de rieles por cambiar en toda la vía, incluyendo escapes y patios, es de 14 kilómetros. A grosso modo, esto es lo escrito que está para poner en evidencia el testimonio de quienes no querían que se desmantelara y las autoridades de Pemex, que eran las dueñas, y sus pormenores para decir es que es demasiado caro el hecho de volver a realizar la obra férrea. Aquí vienen muchos de los datos que son de importancia, pero que sería muy largo dar a ustedes este testimonio, ¿verdad? El equipo existente, fíjense, locomotora de 60 toneladas, hay una de 45, las plataformas de 15 toneladas y de 10, los motores de vía, los carros de caja, el equipo por adquirir, los precios, la inversión por completo, pues es un dinero bastante grande, ¿verdad? Resumen de erogación en efectivo, 4,458,302 pesos. Lo que cuesta volverlo a hacer para que vuelva a existir ese famoso ferrocarril. ¿Qué ocurrió después? Aquí viene el precio de las locomotoras, los países que vendían esas formas de transporte. Y aquí viene todo esto. Y gracias a que hemos guardado celosamente
esta historia es como un servidor tiene estos lugares. Así es que esta vía férrea, en realidad la ruta del petróleo por muchos años, pues tiene mucho de historia, pero también mucho de nostalgia, porque en el proceso de la edificación de cada uno de los tramos que ya platiqué al principio, hubo muchos accidentes mortales. Entonces la vía también se llenó de sangre, y era lógico. Incluso las alimañas ponzoñosas mataron a algunos de los trabajadores que venían abriendo la brecha. Todo ello pues nos da a entender que sí, era necesaria esta vía férrea, pero también en honor y en gloria del alma de quienes perdieron la vida, pues era guardar celosamente este recuerdo en las páginas imborrables del cerebro, mientras tengamos nociones de este tiempo. Para nosotros, en la producción, por parte del licenciado Emanuel Vite y un servidor Víctor Hugo, volver a agradecer infinitamente pues el hecho de haber dado testimonio con un servidor, especialmente a don Francisco Javier, ¿verdad? Nada menos presidente municipal. Él tuvo a bien creer en un servidor junto con el cuerpo edilicio y darme y otorgarme pues este título de cronista. Y ahora mi labor pues debe ser pues, más grande, de más estudio, de más investigación, para corresponder a ese compromiso. Así que gracias, señor presidente, por esta amable forma de tratar a un servidor. Por parte del licenciado, pues las autoridades a donde pertenece, que es la máxima casa de estudios, de igual manera, ¿verdad? Facilitar parte de lo que es el trabajo en el desenvolvimiento y en la recabación de todo esto, que implica, entre otras muchas cosas, y no lo echamos en cara, ¿no? Pues gasto económico para mejorar las condiciones como ustedes están viendo, darle mantenimiento a lo que presentamos, pero no es más que con un propósito: seguir amando nuestra historia, seguir haciendo de esta historia algo que conozcan las futuras generaciones que mucho ignoran de este sitio. Así es que iremos poco a poco avanzando en la misma con otros temas, pues hay mucha tela de dónde cortar. Ya usted fue testigo de los monolitos de aquí, ¿verdad? En el formato TikTok y en el formato ya de estudio, de investigación, que se ha quedado ya en el municipio, en la crónica municipal. Allí están albergados para la posteridad. Y a lo último usted va a ver nuestros agradecimientos, ¿verdad? Por parte del señor productor, el licenciado Vite, y de un servidor. Los agradecimientos, dijo alguien por ahí, y lo recojo yo y lo vivo también. La gratitud es espejo del corazón. Entonces tenemos que agradecer a muchos que han cooperado por nosotros, quienes me han donado esto. Por cierto, si usted quiere colaborar con nosotros en forma así, desinteresada, dándole los créditos por el hecho de hacerlo, si usted tiene algo que pueda fomentar o incrementar nuestro acervo histórico, adelante, lo agradeceremos de todo corazón, como es posible por parte de nosotros. Y manifestarles que todo este trabajo no es más que un solo hecho: amar a Cerro Azul, amar a su historia, y sobre todo pedirle al Creador que nos dé la oportunidad de seguir haciendo este trabajo para usted, por usted y por Cerro Azul. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Sobre un manto de negro color, bajo el cielo de gran resplandor, cobijado con nubes de tul, has nacido lindo Cerro Azul.
Uh.